Buenas tardes, tertulianos. ¿Qué tal todos? ¿Estáis bien? Buenas tardes. Bueno, yo estoy para irme a la cama, pero oyendo lo último que mientras venía para acá, creo que estoy bastante mejor que puede estar en este momento Coldo o Ábalos. ¿Te refieres por las declaraciones que ha hecho Aldama esta mañana en el Supremo? Efectivamente. Bueno, sí, Bueno, sí. ya no solamente por las declaraciones, sino que parece ser que hay ahí conversaciones, que hay notas, que contradicen bastante lo que han declarado, lo que declaró Ábalos y lo que ha declarado. O sea que bueno, ellos sabrán. Para mí Sí, lo sí. más bonito, Jorge, ha sido la foto esa donde aparece Aldama al lado de Ábalos como directivo del PSOE en una reunión. Es maravilloso. Si es que Increíble. de verdad hasta para eso hay que tener una mínima dignidad, pero claro, eso, ¿cómo se les puede pedir a esta gente esas cosas? ¿Mm? No, bueno, sí. Calla. Sí, en todas partes hay metepatas, obviamente, ¿no? En todas partes y en todos los partidos. Lo que pasa es que llega un momento en que la impunidad es total y se cree que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? No sé, porque esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, que esto es lo que conlleva el poder, ¿no? Que te sientes que puedes hacer lo que sea, cualquier cosa, y al final pasa lo que pasa, y Y, llegas a y, hacer de lo que haces. y eso se une a un poco a lo que Joaquín nos ha enviado sobre las ONGs, y la impunidad, bajo ese paraguas de benefactor de la humanidad, de redentor de la humanidad, ¿eh? Cómo se hacen negocios y cómo se lleva hasta unos extremos Sí, que hasta ahora eran insospechados. a mí se me ha ocurrido mirar en ChatGPT, o sea, sí, en la inteligencia artificial, que me dijera en los últimos 4 años un organismo oficial me parece que se llama Viene aquí es La Agencia Española de Cooperación. el contable de la Agencia Española de Cooperación Internacional en el Desarrollo, AECID, una ONG que lleva recibiendo, bueno, al parecer esta ONG no es la única que recibe dinero. De hecho, a través de países africanos se envían millones, pero millones de euros, como mínimo miles de euros. Se van enviando todos los años para desarrollos, hasta para políticas de género de animales, o sea, es la leche, vamos. Bueno, pues al parecer esa fundación o esa ONG es una tapadera para que una vez que se recibe ese dinero, a su vez se envía a cuentas numeradas en Panamá y en otros paraísos fiscales a ciertos señores ese dinero. O sea que aquí hay una triangulación para que estos sinvergüenzas tengan dinero a millones a manta en paraísos fiscales. Entonces, claro, luego salen de la política, se van, pero cuando en su vida ya, una vez que ha pasado por la política, una vez que ha pasado por el gobierno, ya está forrado para toda la vida. ¿Por qué? Porque durante muchos años te has dedicado a enviar dinero. En este caso parece ser que son 1.600 millones de euros los que se han enviado en los últimos años. Bueno, pues esos 1.600 millones de euros a lo mejor se han beneficiado de ellos organizaciones de estas que se crean para esto además. Y pues algo cae, pero el resto se va a los señores que lo han enviado. Bueno, la Agencia Española de Cooperación Internacional no Esa. es una ONG. No, No no, es no, una no, ONG. vamos, no, perdón, espera. La agencia la envía. Sí, por eso digo que la agencia es una agencia gubernamental del gobierno de España, no Eso del va, gobierno. exactamente. El gobierno de España envía, pero Del envía, gobierno. envía millones o miles de euros a otras organizaciones que están en África, en América y tal. Pero sin ningún seguimiento. O sea, una vez que tú lo envíes, vale, que haga con el dinero lo que quiera. A quien le llega. Y a quien le llega, ya tiene un pacto para decir, yo me quedo con un 20%, o un 30%, o un 50%, y el resto lo envío a la cuenta que me habéis dicho.
Entonces eso luego llega a Panamá y en Panamá también se reparte. O sea, yo no sé si esto se descubrirá, porque parece ser que en Panamá, ya el Parlamento de Panamá, por un tema ahí que han descubierto, van a tirar del hilo, pero claro, tirarán de uno, pero todo lo que hay montado, ¿no? Pues además, según me dicen, esto fue un tinglado que montó una ONG, las organizaciones que tiene Soros, parece ser que funcionan así. O sea, Soros llega a un país y monta una fundación, y esa la fundación de Soros, y luego pone dinero, y luego a su vez recibe dinero cuando estos señores que le han ayudado a Soros llegan al gobierno, lo devuelven con creces. Bueno, pero no solamente eso, sino que dentro del entramado de las diferentes oficinas y organismos de la ONU, sí, existen cientos de organizaciones que están dedicadas teóricamente a ese tipo de cosas, que reciben fondos públicos, y que después hay una opacidad absoluta y total de cómo se gestionan, cómo se administran y cómo se... No sé si os acordáis de dos ministras que fueron de Zapatero, Leyri Pajín y Aida Álvarez, creo que era. Sí, una de ministerio de estos que se hizo. Bueno, Leyri Pajín era de Sanidad. Bueno, pues esas dos, cuando acabó el gobierno de Zapatero, las contrató la ONU y las puso un sueldo de eso durante un montón de años. Pero claro, previamente Zapatero había engordado esas organizaciones de la ONU a base de millones para poder pagarle luego los sueldos a estas señoras. En fin, un tinglado. Yo no sé si esto acabará bien. Pero si me permitís, sí, yo empiezo a darme cuenta que en aquellos asuntos importantes en los que yo no tengo posibilidad de cambiar nada, como es la decisión de quién se sienta en la Moncloa, sí, o quién ejerce la política exterior de España por esos mundos de Dios, pues he decidido que esos asuntos no me competen, no van conmigo, porque me siento impotente. A mí lo que me preocupa es lo cotidiano. A mí lo que me preocupa es si voy a unos grandes almacenes y me atienden bien, si cuando compro un mueble o un aparato, el precio que yo pago y las condiciones de compra responden a la oferta del fabricante y del vendedor. Quiero decir, si eso no funciona y me lo tienen que cambiar, si tengo que apechugar con él o tengo que poner una demanda. Sí, vamos, tú estás en el tema doméstico, que en el tema de arriba, como no puedes hacer nada. No, claro, no puedes hacer nada, claro. Pero a lo que voy es una cosa. Estoy señalando esto y lo estoy subrayando porque creo que nuestra calidad de vida ha bajado de una manera considerable. No por la sociedad de consumo, sino por todo. Si tú no tienes una cita previa, no puedes acceder a una ventanilla de un ministerio público porque no te atienden. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo cotidiano. Es decir, nos estamos acostumbrando a un mal funcionamiento, a una baja calidad en los servicios, en las atenciones. Pero vamos, ya no hablo de asuntos públicos, privados. Vas a comprar unos zapatos y en la tienda pues no existe un señor que te atienda, tienes que perseguirlos, hay dos y hay 80 clientes y tienes que perseguir a uno para que te diga dónde están los de tu talla y prácticamente se le sirvas a usted mismo. Todo eso, o sea, es un ejemplo, pero considero que es una muy baja calidad de vida. Y dentro de esa mentalización a la que estamos sometidos, o sea, esto es así, o lo tomas o lo dejas. Dentro de esa mentalización está también, como no, el entender que la corrupción es lo normal. Es decir, que todos tenemos que asumir que el que vaya se va a poner ciego. Y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Y además tenemos que aprendernos esa lección. O sea, el que llegue se va a poner ciego. Entonces, distraen. Porque mira, si las empresas que prosperan, por ejemplo, estoy hablando con un empresario que está aquí delante, que es Jorge, pero vamos, Javier también lo sabe y tú también lo sabes. Si alguien tiene una manera exhaustiva de analizar el dinero, es una entidad bancaria. En los bancos no queda un céntimo que no se contabilice. Y eso nos permite tener un acceso, a los responsables de los bancos, les permite tener un acceso a las cuentas, interpretar un balance. En el Estado es lo mismo. Y la oposición debería de tener un control sobre el gasto y sobre las inversiones y dónde va a parar el dinero. Habrá una parte que son los fondos reservados que por su propia naturaleza no se pueden hacer públicos de momento, pero el control de en qué se gasta y cómo se gasta es un ejercicio que tiene que hacer la oposición. Y 1.500 millones a lo mejor es nada, una propina en las cifras macroeconómicas que maneja el Estado.
Pero ese es un ejercicio que deberían de hacer no solamente el Partido Popular, todos los partidos que están en la oposición, y tener un control y exigir un control. Y para eso está el Parlamento, para que le exijan eso, no para ir allí a hacerse la fotito, a ver si eres ingenioso en una frase y pasa a la pequeña historia local del día siguiente en la prensa, luego ya desaparece hasta que venga un cronista que saca anécdotas y lo vuelva a recuperar. No, el Parlamento está para pedir cuentas, y si el presidente no va, a la vicepresidenta, y si Pues no, ahora, al ministro. ahora vamos a tener todo el año 25 franquista. Y Bueno, yo, sí, está, y y ahí yo se recuerdo pone cómo todo. se vivía, te cuento lo que yo recuerdo. Yo tenía, donde yo vivía cuando era pequeñito, recuerdo que un compañero mío de clase, yo estaba en La Salle, que era un colegio de pago. Bueno, pues uno de los compañeros de clase, su papá, era camarero. Y era camarero y vivía en una casita de chula con sus hermanas y tal. Tenía un solo empleo de camarero, ¿sabe? En un restaurante muy conocido. Al parecer, de propina se llevaba un disparate. Y luego él, aparte, si en Navidad, venía al hotel de Navidad, todas esas cosas, para ganarse unas perrillas. Pero tiene su casa y tenía sus hijos y vivía toda la familia. Y yo los veía y vivían normal. Y ahora, tú dime qué camarero puede meter a un hijo, puede tener una casa propia, para empezar, y meter a su hijo a un colegio privado. ¿Qué coño pasa? Bueno, Cuando Hablo de un camarero, de verdad, o sea, que era, era un camarero del Imperial. Pero es que no, bueno, es que todos los camareros en esa época, pues tenían una vida normal. Joaquín, no tenían una vida normal, tenían una vida excelente. Los camareros que estaban asociados al Sindicato Nacional de Hostelería trabajaban por libre. Cuando Sí. llegaba la temporada de Fermines, migraban todos a Pamplona, todos contratados. Iban a hacer la temporada, era una semana o 10 días la feria de San Fermín, y en esa semana o 10 días ellos eran contratados por todos los restaurantes y los hoteles. Los jefes de cocina, los cocineros, igual. Entonces las inspecciones de trabajo no iban buscando para jorobarle la vida al profesional. Los cocineros profesionales, primer jefe de cocina, segundo jefe de cocina, hoy vivimos otro mundo, que es el de las estrellas Michelin, y ahora es el cocinero el que tira del carro. Si es Pepito Pérez y es muy conocido, en los negocios que abra van a tener un cierto éxito. Antes era al contrario. El cocinero tenía el prestigio que le daba la casa en la que trabajaba. Bueno, esos cocineros, perdóname, termino de Sí. explicar. Estos cocineros se iban a hacer la temporada, es decir, cuando llegaba el mes de agosto Madrid se quedaba vacío. El primer jefe de cocina de un restaurante como Cortés o Club 31 o Riesgo, cualquier otro sitio de estos, a lo mejor se iba de segundo a un hotel en Santander, en Gijón, en San Sebastián, en Tenerife, en Valencia. Iban durante el mes de vacaciones a trabajar. Les daban una habitación para su familia, la mujer, los hijos, una habitación, la mujer, los hijos iban a la playa y ellos a trabajar. Y el ratito que tenían libre entre las comidas y las cenas, pues se daban un chapuzoncito en la playa. Pero pasaban el mes así. No era solamente una cuestión de un sobresueldo, era ir de segundo o de tercero para ver qué sabía el que iba de primero, porque esa era la escuela. A ver qué sabe hacer este que yo no sepa. Eso era la escuela. Pero entre tanto elevaban el nivel y la categoría de los sitios donde iban, porque eran muy buenos profesionales. Nadie les prohibía hacer eso. Eso así funcionaba. Y los camareros también. Hoy hay una serie de inspectores de Hacienda que van a los locales, piden el libro de matrícula, a ver si todos los tipos que están allí son los que reflejan el libro de matrícula. Y si hay uno que no está registrado, ya le cae un paquete a la persona. Bueno, no vamos a hablar de la hostelería porque no tiene sentido. Hoy no tiene nada que ver. La gente tiene que aprender. O vas a una escuela donde te diploman como tal, o tienes que empezar de aprendiz, viendo sobre la marcha. Y eso hoy no es posible. Entonces, ha caído. No hay camareros. Lo que no sí los hay. recuerdo yo que tomar copas en los años era más caro. O sea, esto de poder decir, me tomo 6 cervezas o 4 cervezas y sigo y eso no me cuesta casi dinero, eso no era. O sea, yo recuerdo que tomarse su cañita o su vinital, había que pagar el duro o lo que fuera, y era dinero. Yo creo que ahora está muy barato. Yo creo que es una cosa que también ha cambiado eso, que se ha puesto muy barata el consumo en hostelería. Para los extranjeros España siempre ha sido barato. Los No, alemanes, yo no hablo para extranjeros, hablo para los propios españoles. no, es que los españoles tampoco tenían costumbre de... O sea, un español se iba de vacaciones un mes, como un rey, un mes con la familia. No, perdona. Ahora ya no, No, perdona, la gente veraneaba. claro. Yo recuerdo que gente que tenía su casita en Benidorm, Las vacaciones- mandaba a la familia a Benidorm y la familia estaba 3 meses.
en Benidorm. El señor tenía un mes de vacaciones y lo que hacía era, se quedaba en Madrid trabajando y el mes que tenía de vacaciones sí estaba con la familia, pero la gente veraneaba. Pero lo que yo quiero decir es que las vacaciones del español medio no consistían en ir a beber. Pero un alemán medio sí venía a beber. Sí, eso sí, sí, eso sí, sí. Era muy barato. Y los suecos, o sea, yo he hecho reportajes con Spantax de aviones destrozado el fuselaje, porque los tíos, antes de despegar el avión, ya habían acabado con todo lo que había en la bodega. Y luego se bebían hasta el Barón Dandy. Eso testimonio de azafatas y de patos. Se bebían el Barón Dandy del servicio. Cogían unas melopeas de cuidado y se ponían agresivos, porque eso de la agresividad en los mediterráneos eso es mentira. Los del norte son igual o peor. Esos arrancaban el fuselaje. Yo he visto los DC-10 de Spantax destripados en San Juan y he hecho un reportaje de eso que está publicado. O sea, esa gente, yo veo a los alemanes en la playa, pero además en la playa del Arenal, que era lo más asequible, lo más barato. Esa gente se apostaba en la playa a primera hora de la mañana y cada 3 o 4 botellines de cerveza una copa de coñac. Y cuando les daba hambre, entre comillas, se levantaban a duras penas a comerse un perrito caliente y volvían a la misma, a las cervezas y al coñac. Y esas eran las vacaciones de esta gente. El español no hacía eso. El español medio iba a comer paella, a comer todo lo que podía, a pasarlo bien, a la playa, a disfrutar, al baile por la noche en la verbena. O sea, no, es una mentalidad completamente diferente. Pero la bebida y la comida en España han sido baratas para el extranjero siempre. Jorge, te ves muy callado. ¿Qué tienes que decir? No, Jorge, no. Sobre el tema de la hostelería, un tema muy clásico era cuando terminaba la temporada de verano en las costas, irse a Canarias. Y allí ganaba. Y efectivamente sí es cierto que los rangos y la profesionalidad era absolutamente diferente. Pero sobre lo que decía Honorio del mal servicio, bueno, en las empresas privadas tienes la opción de irte a aquella marca o a aquella tienda que te atiendan como tú crees que es correcto. Otra cosa es, si hablamos de las grandes superficies, concretamente como el Corte Inglés, no olvidemos que el Corte Inglés lleva una reestructuración empresarial que ya no es lo que lleva era. 20 años de reestructuración. Y efectivamente, desde la muerte de Isidoro Álvarez ha habido... y sobre todo donde a mí, en el tema privado, cuando se empieza a desatar un malestar, si el mercado, las reglas del mercado funcionan y no hay un monopolio o un cuasi monopolio, como ocurre ya en determinados sectores, que como está ocurriendo, por ejemplo, en el mercado energético, ¿no? Pero sobre todo lo que yo veo es un deterioro de la calidad del servicio, es sobre todo en lo público. De las cifras esas tan apabullantes que presenta el gobierno, quizás la más importante es el crecimiento del empleo en lo público. Y en cambio en lo público es donde de alguna manera sentimos que los servicios son bastante peores. Y además, con lo que estabais hablando antes de las OSG, permitirme que yo les haya cambiado las siglas. De hecho en la lista de acrónimos del libro que estoy escribiendo la añado como OSG, que es organización sí gubernamental, porque todas son organizaciones no gubernamentales y están insufladas de dinero por los gobiernos, ¿no? Y por dinero público. Por lo tanto, habría que llamarles ONG es una falacia, ¿no? Es un embeleco más dentro de este mundo de ficción y de emociones que nos tratan de vender. A mí eso sí me preocupa mucho, que realmente hemos hecho un país muy caro. No es el único, porque Alemania también hay burocracia por un tubo, y ya no digamos Francia, ¿no? Pero realmente en estos momentos nuestra burocracia no funciona. Lo vimos con el COVID, creíamos que teníamos la mejor sanidad
del mundo, lo hemos visto con la Dana y lo vemos todos los días cuando alguien pretende hacer cualquier tipo de gestión con la administración pública. A ver, Javier, cuenta tú también, ¿qué te parece de todo lo que hemos hablado? Hombre, yo he vivido mucho la hostelería desde el punto de vista del cliente, porque ahí es donde se cuecen todas las grandes historias, ¿no? Mis gargantas profundas, les he pagado mucho whisky para que digan cosas, y creo que la hostelería es fundamental para los periodistas, ¿no? Los periodistas no habríamos sido lo que hemos sido ni lo que somos si no hubiéramos tenido los bares, ¿no? Pero, y además, si las barras hablasen, madre mía, lo que podrían contar, ¿no? Ahora bien, por decir algo respecto, yo estoy con Honorio en que el día a día es lo que cuenta, ¿no? Cuando uno sale, hoy estaba, he ido a comprar una barra de pan y me he dado cuenta que el aceite, al menos el aceite de marca blanca, el aceite virgen extra, pues costaba 6 euros y pico, ¿no? Y me ha extrañado, ¿no? Porque es que estaba en la cola y lo he visto que estaba ahí el aceite. Y luego cuando he adelantado un par de metros, he visto que había, tenían allí todas las botellas de alcohol, ¿no? Y resulta que me he dado cuenta de que había 2 tipos de whisky extranjero, o sea, inglés supongo, que valían exactamente lo mismo que el aceite, ¿no? Con lo cual te hace plantearte si comprarte una botella de aceite o una botella de whisky, ¿no? Pero y esa es la realidad del día a día, porque claro, cuando tú vas a tomar algo a algún sitio y te pides un whisky, pues te cobran como mínimo, si es un bar de pueblo, 5 euros. Si es un bar de pueblo. El coste de la botella. Sí. Si es un bar de pueblo te cuesta 5 euros. Hombre, otras botellas, otras marcas, tal, por ejemplo, Dick valía 10 euros, cosas así, ¿no? Entonces, en cuanto te has tomado una copa y media, ya has pagado la botella, ¿no? Pero sí que, estando de acuerdo en que lo que realmente preocupa es el día a día, porque es así, tú tienes que sacar adelante la familia, tu casa, tu historia, en fin, los precios de los combustibles para la calefacción, para esto, para toda esa historia. Estando de acuerdo en eso, no es menos cierto que el tema este de las organizaciones sí gubernamentales, que apunta Jorge, es una realidad pasmosa. Yo he vivido, como sabéis, muchos años en África y he visto cosas absolutamente increíbles, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Nairobi, al principio vivía en una gigantesca, porque allí hay unas mansiones tremendas, porque Nairobi es la capital de los organismos internacionales, ¿no? Y vamos, tenía 4.000 metros de jardín, increíble. Y entonces me aburría de estar allí, que salías y no había nada, ¿no? Para irte a tomar un café necesitabas coger el coche y tal. Y entonces, bueno, pues luego me cambié de casa, ¿no? Y me fui a una de estas que había 4 o 5 casas en el mismo sitio. Y que enfrente, además, justo enfrente, a 1 minuto, tenía un centro comercial. Y mi vecino de al lado era el representante oficial del máximo cargo de una ONG británica que se dedicaba a hacer, a ayudar a los presos y a ver cómo estaba la situación de los presos en todas partes y tal, ¿no? Y bueno, pues absolutamente todos los viernes, sin falta, organizaba unas fiestacas allí en la casa. Claro, a mí me invitaba y yo iba porque o te unes o te tragas el ruido, ¿no? Entonces yo me unía a la fiesta, pero unas fiestacas enormes. No podéis imaginar lo que vale el alcohol en Kenia, y en algunos países donde para evitar el consumo, pues toda la importación de alcohol
pues le meten unos impuestos salvajes, ¿no? Y sin embargo el tío, pues, como tiraba con bala gorda de la ONG, pues el tío le daba lo mismo, o sea, pero eran fiestas con alcohol y con cena y con todo, para muchísima gente, para más de 100 personas que iban cada vez, ¿no? Y he visto tantas cosas, o sea, uno piensa, vamos a ver una cosa, yo estoy aquí en este país o en el otro de África, para intentar ganar dinero, y estoy pero en todo caso como empresario, que mi otra faceta es la de construir vivienda ultrasocial en África, y resulta que intento ir a restaurantes, en fin, donde se pueda pagar, porque en África a lo mejor la gente se cree que todo el mundo come antílopes que cazan, ¿no? Pero en África hay restaurantes que están en la calle que te cuestan €1, y también hay restaurantes que te cuestan 200 euros el menú, vamos, o sea que eso ya no es lo que era, ¿no? Y entonces yo procuro ir a sitios donde más o menos pues es una cosa razonable, está limpio, tienes cierta garantía de que no vas a morir ese día y tal. Y sin embargo, veía que miembros no de una, de muchísimas ONGs, directivos sobre todo, pues iban a unos restaurantes que yo no me podía permitir, o que alquilaban casas que yo no me podía permitir, o que iban en unos carros espectaculares 4x4 que yo no me podía permitir. Entonces dice, vamos a ver, todo este dinero es de la ONG, naturalmente, todo este dinero es de la ONG. Ellos no, además en muchos casos también tirando de alcohol en los bares, después sacabas información y efectivamente todas las facturas iban a parar a la ONG, ¿no? Dice, claro, es que si viene la gente, viene tal, y hay que darles vidilla, porque si no, pues se aburren y se van y tal y cual. Claro, tú piensas que estás dando dinero para ayudar y que cada euro va a donde tiene que ir supuestamente, pero luego resulta que no es así, que hay muchísimo dinero que se pierde en el mantenimiento de todo este tinglao. Bueno, lo que se ha descubierto Cruz Roja, lo de Cruz Roja, fíjate, o sea, el 97% es para pagar a sueldo, cuando la gente que tú ves por la calle son voluntarios, eso no cobran. Efectivamente, ¿no? Y aparte del escándalo aquel que hubo, que hubo que echar al presidente de Cruz Roja. Entonces, claro, al final la Agencia Española de Cooperación, independientemente de los casos que pueda haber de corrupción, como planteaba Joaquín, de que ONGs que recibían dinero para coger dinero, sí. Que recibían dinero de la agencia, luego hacían chanchullos para que otras personas pudieran recibir ese dinero en sus bancos y tal, extranjeros, pues lo cierto es que no miran, en muchísimos casos en los que yo conozco, no miran exactamente el céntimo, que sería la obligación. Cuando van a hacer, la Agencia Española de Cooperación ha hecho muchas cosas buenas, muchas en el mundo, pero también las ha hecho a un precio que es el doble o el triple del que las podía haber hecho. No miran, no miran el ahorro, porque no es dinero suyo, es dinero del Estado, y entonces van y tiran con bala gorda igualmente, ¿no? Porque la agencia funciona por un lado, y luego también las ayudas que da vamos a ver, y esa generosidad que tiene, pues yo recuerdo, pues, yo he hablado en Chile con gente del gobierno y tal, ellos no dan dinero para ese tipo de cosas. O sea, allí no hay ningún organismo que esté dando el dinero a alguien de Venezuela o de Costa Rica y tal para este tipo de cosas. O sea, ellos no dan dinero para nada. O sea, allí no sale un peso chileno para nada fuera del país para ninguna organización. Pues yo os sugiero que miréis o que investiguéis un poquito en el BOE y otros lugares donde se pueda encontrar información oficial, los dineros que se dan para asociaciones o para ONGs
de otros países, Sí. no españolas, no, sino de otros países, Sí. para las cosas más inverosímiles. Sí, no, sí, ahí es donde luego se triangula el dinero, o sea, de esas que tú dices, no de las que controla, no, de las que cuando tú envías el dinero desaparece tu responsabilidad y no hace seguimiento. Esa es la triangulación que se está descubriendo. Eso no es nuevo. Pero Eso ya pasó lo que dice Honorio, ¿y qué hace? Si no tiene ninguna posibilidad de... Porque luego creo que también el PP también lo hace. A mí me da que esto es un tinglado que he montado. Vamos a ver. No es una cuestión, yo creo que primero no es una cuestión exclusivamente de un partido, es una cuestión del sistema. Y en segundo lugar, lo del Honorio, si te oye muy flojo. A ver, espérate que me acerco el micro. Sí. Que digo que, a ver, ahora mejor. Sí, ahora sí. Digo que no es una cuestión que atañe específicamente al Partido Socialista, que es el que está ahora en el poder. Digo el que sistema, es una cuestión del sistema. Y es una cuestión que tampoco es exclusiva de España, es por extensión a otros países también, ¿no? A otros países. Pero digo, en España no es no. Habrá muchos países. Yo conozco algunos que no lo hacen. Bueno, yo no digo que todos. Digo que todos. Yo digo Ya. que por extensión a muchos países también, o a otros países. Pero quiero decirte que en la práctica no es nueva, porque la práctica es la misma que se ha puesto con las mascarillas, ahora del famoso caso Koldo. Es decir, aprobar unas subvenciones de dinero a personajes de dudosa solvencia, que una vez que se les adjudica el dinero, desaparece el dinero y desaparecen ellos. Y nunca más se supo. Eso ya ocurrió en la Segunda República con las armas, yo ya lo he contado aquí. En la Segunda República con las armas era lo mismo. Se comisionaba a una serie de individuos para ir a comprar armas a Europa y nunca venían ni las armas ni los individuos. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Habrá que investigarlo, pero no es una práctica que esté ahora porque le toca a este personaje o al otro. No, es lo que se viene haciendo. Ellos saben cuál es el camino y lo ejecutan. Y mañana, si cambiáramos de partido, sería más o menos igual, desgraciadamente. Jorge, ¿qué hacemos? Yo La pienso... línea de lo que tú antes, porque Koldo era portero de prostíbulo, entonces como todo es circular, pues al final la hostelería termina en la solución. Volvemos a la hostelería. Jorge, ¿qué hacemos? Por dar una nota sobre esto último que hemos hablado de las ONG, en el libro, que ya tendría que estar publicado, pero bueno, que a mí claro, al hablar de la Agenda 2030, lo que primero que hice fue de dónde salía la Agenda 2030 y qué autoridad moral y qué fuerza tenía quien lo preconizaba, o sea, léase la ONU. Y está toda la información en Internet está absolutamente capada, o sea que bucear y encontrar cosas me ha resultado muy difícil. Pero encontré un libro de Fratini, que el nombre... Sí, Fratini. Exactamente, el nombre lo dice ya todo, que es... Este trabajó en la ONU. Exactamente, ONU, Historia de la Corrupción. Sí. Y ahí va contando los diferentes mecanismos que se han venido utilizando para Kofi Annan, por ejemplo, en ese programa de petróleo por alimentos, pues ahí se estafaron millones y millones de dólares, ¿no? Y estaba implicado desde su hijo. Sí. Entonces, pero que podíamos ir, y ese era el que tenía una imagen de... que en toda la cooperación internacional hay se vende con el buenismo, se vende con la humanidad, y claro, ¿quién se niega a priori a eso? O sea, serías un malvado si tú dijeras, yo mira, que les den por saco, ahí se quedan, ¿no? Pues entonces automáticamente ya has entrado a ser indirectamente cómplice del circuito, porque estás dando por bueno una serie de cosas que son dinero, que salen de nuestros impuestos, y que es dinero que en un gran porcentaje se va a otros bolsillos. Cercano, el Centro de Investigación Oncológica, hoy salía
pues en la renovación de la imagen 220.000 euros, y en cambio al organismo, que algo tan importante como es la investigación sobre sobre el cáncer o los cánceres, como decía, que habría que denominarles, pues resulta que lo que hay es recortes, les han obligado a un aumento de plantilla, pero no les han dado dotación presupuestaria para poder pagar a esa gente, y dices, ¿esto qué es? Y en cambio estamos malgastando el dinero en temas absolutamente superficiales dentro de ese organismo, y así sucesivamente. El otro día veíamos un organismo que tenía una dotación de 10 millones de euros, y se iba entre sueldos, gastos, oficina, etcétera, etcétera, y realmente lo que se repartía para el objeto de ese organismo eran 370.000 euros. Y dices, pero bueno, ¿qué vergüenza es esta? Es un tinglado. Ahora se pone muy de moda el tema de los profesionales. O sea, ya ha habido desde la Dana, he leído ya varios artículos, tampoco muchos, pero 3 o 4 artículos muy buenos, muy bien estructurados, acerca de cómo el sistema político ha suplantado la figura del profesional de la administración, o sea, el personal de la escala administrativa que alcanzaba sus ascensos por oposición y que se le supone que es un experto en ciertas materias, en la suya por lo menos, cómo se ha ido suplantando por el personaje del partido que se afiga a las ideas del que lo pone y por lo tanto arrinconan al profesional y quedan estos otros que son personajes que no tienen, tienen capacidad para decidir y que, en la línea de lo que dice Honorio, eso es muy vetusto, porque como yo vivo en Andalucía, donde ha gobernado una dictadura, porque han gobernado los mismos años que gobernó Franco más o menos, 37 o 38, han gobernado lo mismo, en cómo se han ido creando las escalas de funcionarios o las contrataciones que después han pasado a ser funcionarios por oposiciones restringidas, por acumulación de méritos, y cómo todos estaban perfectamente en línea de los sindicatos de clase, léase la ideología política. Y de hecho, lo que pasa es que, claro, esto ya ha llegado a la administración central. O sea, la ineficacia de la administración va también en eso. O sea, la administración central siempre fue mucho mejor que las autonómicas. Y las autonómicas mejor que las diputaciones. Y las diputaciones mejor que los ayuntamientos. Eso era un tema más o menos sabido. Me refiero a nivel de profesionalidad. O sea, un jefe de servicio de una diputación provincial, debido al volumen y todo lo que llevaba, pues era mejor que lógicamente que un secretario de un ayuntamiento pequeñito y tal. Bueno, pero es que a nivel de Junta Andalucía, por ejemplo, que no tenía comparación un secretario general técnico de una consejería a uno de un ministerio. O sea, la profesionalidad, el conocimiento, todo eso era muy superior a nivel estatal que a nivel. Pero, claro, cuando las cosas se acaban corrompiendo, pues se corrompe absolutamente todo. Y en este momento tenemos una administración que además es vergonzosamente corrompida, porque dices, vamos a ver, si está perfectamente claro que tú tienes tu puesto por una oposición y estás en el único sector donde se te puede asegurar el empleo de por vida, ¿cómo puede ser que tú te sometas a una arbitrariedad? Pues, bueno, ahí habría que... Fíjate lo del el cargo del Ministerio de Hacienda, de la que decía que ponía la mano en el fuego la ministra, y resultaba que le pide al Damo un piso, que le regalara un piso, que le pagara un piso para no embargarle las cuentas por algo raro que tenía en el expediente. ¿Qué te parece? Están recolectando dinero para comprar pomada antiquemaduras para la ministra. Sí. El crowdfunding, están haciendo un crowdfunding. Eso es lo que está pasando, porque además existen muchos métodos sutiles por los cuales pues resulta que
existe discrecionalidad política en los pluses de productividad. O sea, los pluses de productividad no se dan por lo que se produce, sino sencillamente que considera que en este puesto hay que darle un plus de productividad. ¿Y quién lo decide eso? Lo decide un político. Y a partir de ahí está absolutamente corrompido y la gente calla, traga o hace hace una pirula como la que estamos hablando. Oye, para terminar, pues ya llevamos mucho tiempo, ¿por qué no, qué os parece lo de Aldama hoy? ¿Creéis que va a ir a más ese tema? ¿Salpicará el PSOE o esto será un...? Yo tengo mi teoría que es, me refiero una teoría de tontico como soy yo. Es decir, que si lo de la Gürtel ha durado 15 años, quiere decir que para el 2040 sabremos lo de la corrupción. Y si al señor X, que todos sabíamos que era Felipe González, le arrascaron la planta al pie, pues a este le harán la manicura y la pedicura. No, vamos a ver, sí. Yo creo que Pedro va a salir inmune, entre otras cosas, porque tiene todo el aparato que le defiende y nadie le va a tocar. Pero bueno, pero queda deteriorado el tema, o sea que se deteriora mucho, o sea, yo no sé. Claro, en un país democrático, realmente democrático, este hombre Pedro Sánchez tendría que haber dimitido hace ya mucho tiempo. Porque la República... fijaros el anterior presidente de Portugal, que el fiscal general le sacó un tema de posible corrupción y tal y cual, y el tío lo primero que hizo fue dimitir. Y ahora ahí lo tiene. Pedro no es de los que tiene que dimitir. Vamos, Pedro, yo creo que se parece más al último presidente de la República Democrática Alemana. O sea, yo creo que todo esto... También había una parte de la Alemania que era democrática. Que era democrática, sí. Como he dicho antes y volviendo al principio, como nos están alimentando la creencia de que la corrupción es inevitable y que además hay que dar por hecho que existe, yo creo que esto no va a provocar ninguna reacción en nadie. Únicamente podría haber, la única esperanza que yo tengo es que si existe todavía, si queda algún rescoldo de un grupo del partido que ya entienda que ha llegado un momento que ya no se puede tolerar, que desde dentro se produzca una reacción. Si yo sinceramente dudo que las instituciones, porque es lo que dice Joaquín, lo tiene todo cogido, que le está erosionando, sí, le da lo mismo. Más erosionado que está es imposible. O sea, es decir, no tiene ninguna credibilidad en ningún lugar. No tiene ninguna credibilidad en los mercados. No tiene ninguna credibilidad en las instituciones internacionales. Ni siquiera en las nacionales. Entonces, es que le da lo mismo. Es que eso no le afecta. No, está claro que este no se va a ir viendo porque claro, mientras no haya nuevas elecciones y lo sigan votando, no se va. Una está reacción claro que no. dentro del partido de que una serie de personas que pensaran, oye, esto es intolerable y hasta aquí hemos llegado. Pero que tampoco lo veo. O sea, no, que el partido no. Es la esperanza, porque la derecha es incapaz de hacerle ningún daño. La derecha es incapaz de hacerle ningún daño. Están como están siempre, a la luna de Valencia. Digo lo de Valencia por la cita, no. O sea, no saben si van o vienen. Unos sí, otros no. Oye, para terminar, vamos a ver. No sé si habéis seguido la nueva ola que hay de objetos que no identifican y que hay un pánico tanto en Estados Unidos como en algunos países que se están viendo por las noches un montón de vuelos raros. No sé si son drones, pero por los movimientos, ¿qué os parece? ¿Tenéis alguna teoría fruto de este tema? A mí me parece que son drones, no creo que es otra cosa. Lo malo es que un dron, yo tengo varios, las baterías duran media hora, una hora como mucho, y estos se tiran varias horas ahí arriba moviéndose de un sitio para otro. O sea, los profesionales duran más, O sea, los que son de los ejércitos son diferentes. Claro. Pero ¿tú crees que el ejército se va a poner a hacer tonterías de estas? ¿El ejército? Sí. Bueno, yo lo que digo es que, ¿os acordáis cuando la movida del globo aerostático chino, que lo eliminaron enseguida, ¿no? Sí. Y que hay una bronca con China. ¿Cómo puede ser que un país como Estados Unidos estén volando
cientos de aparatos de esos por todas partes y no sean capaces de decir lo que es o de detectarlos o de lo que sea. Eso suena muy raro, sinceramente. Suena muy raro. Esto no puede ser. O sea, algo hay detrás de toda esta movida o alguien está jugando a tomarle el pelo a Estados Unidos o algo está pasando porque... Pero no solo en Estados Unidos, también se han visto en la India, se han visto en Afganistán, se han visto en muchos países. Y en Irán también, en Irán. Dicen que se posan o que están por encima de donde hay artefactos nucleares. Es raro. Pues dirán que es Putin el que está manipulando todo eso. Pues es el que nos queda, ¿no? Es el que nos queda. Pues Putin es me recuerda junto con Pedro Sánchez, lo iba a decir antes, pero lo de Pedro Sánchez pero como has nombrado a Putin, pues ya meto a los dos, a Pedro Sánchez y a Putin, ¿no? Hay una persona que en fin, que controla una empresa y tal, que saca que tiene como mascota una serpiente, ¿no? Y la saca de vez en cuando por ahí por la empresa para enseñársela a los empleados, ¿no? Y entonces un poco es lo mismo esto, ¿no? Pero sin la serpiente física, que te demuestran que son como serpientes que en un momento determinado te pueden morder, te pueden inocular su veneno y bueno, en el caso de Rusia sobre todo, porque están más experimentados con los venenos, y que no puedes hacer tonterías porque a la primera te quitas de en medio, ¿no? Y el tema de Pedro Sánchez, hemos hablado en plan un poco tono jocoso porque bueno, que si tiene apoyos de unos o de otros, que si se va, que si no se va, que si tal y cual, pero hay toda una infraestructura de servicios secretos detrás de Pedro Sánchez, de control de todo tipo de cosas, de control de personas, de cosas que hacen otras personas que a lo mejor sería un escándalo, en fin, lo de siempre, ¿no? De sabemos a lo que dedicas el tiempo libre, que diría Rafael Vera cuando habló de Pedro J, ¿no? Y del vídeo de Pedro J. Y eso está ahí. Eso está ahí. Además, ya su suegro le contaría cómo se hacía cuando grababan en la sauna gay, ¿no? Lo va a publicar en un libro que sale pasado mañana el comisario Villarejo. Saca un libro que se llama El está contra mí, y ahí cuenta muchas de las cosas que hacían en la sauna de Villarejo, que él personalmente iba por los vídeos y tal. Dice, y posiblemente, igual que lo grabábamos nosotros, la copia se la quedaba él. Pues lo mismo. Con lo cual, cuando Pedro llegó al poder, tenía un montón de copias de gente de su partido, porque decía, había de todos los partidos. Decía, iban ahí en la sauna. Dice, claro, pues todo eso lo tiene Pedro. Sí, sí. Es que parece una película de serie B. O sea, sí. un tío que aspira a tener una representatividad de un alto cargo en el Estado, que haya pasado por eso y que tenga los santos esos de asomarse ahí, asomarse no a la sauna, asomarse al mundo, porque ya si has pasado por la sauna, vete a tu casa y te olvidan y ya nadie sabe de ti, pero que encima, o sea, hace falta ser tonto o tomarnos por tontos a todos los demás, pero como da igual, pues nos toman por tontos y ya está, o sea, y cada uno presumirá de lo que es o de lo que bueno, fue. Compañeros, vamos a cortar por ahora y la próxima vez hablaremos del gobierno si os parece bien. ¿Os parece bien, no? Muy bien. Pues hasta la vista. Sobre todo si hablamos de esa una vez. Venga. Hasta luego.